Muchas veces las personas dueñas o digamos los tutores de los animalitos no se dan cuenta del estrés que vivimos los médicos veterinarios. Pues hablando de los que nos dedicamos o nos hemos dedicado a la clínica, pues a los hospitales o los consultorios, que es como se conocen, porque pues no están en este ámbito. El hecho de estar como digamos lidiando con estas emociones, el sentir que hay muchísimas personas, que no todas, ¿no? Pero hay personitas que no se preocupan mucho por sus animalitos, los traen después de tantos días sin comer, los traen con una herida tal, los traen con bolas gigantes que dices esto no salió de la noche a la mañana, y o muy enfermitos y que no tengan como la resolución. ¿Esto qué quiere decir? Que, no sé, por ejemplo, si viene un perrito muy, muy malo, que ya hace 5 días o un gatito, no está comiendo, está teniendo diarrea, etcétera, etcétera, y uno trata de hacer como lo posible por salvarlos, por regresarles la salud, y no lo logramos inmediatamente, pues claro que las personas se molestan y dicen, ¿cómo es posible que no sepas qué tiene? Y luego más cuando son personas que les dices, es que tenemos que hacer estudios para valorar qué es lo que tiene, estudios de sangre, rayos X, ultrasonido, cualquier cosita. Y se enojan porque dicen, no, es que tú nada más me quieres sacar dinero, así y así. Entonces eso como que pone mal. Vivirlo constantemente es difícil. Pero bueno, esa es otra cosa de la que no estamos hablando. Ahorita estamos hablando del ambiente laboral que no es tan bueno cuando eres una persona recién egresada. Muchas veces eh, es difícil son difíciles las jornadas laborales, son pesadas y aparte tener un sueldo bajo, pues no es de mucha ayuda. Muchas veces cuando tú terminas la carrera y no tienes la experiencia necesaria para tú, no sé, por ejemplo, poner tu propia clínica, tu propio consultorio, porque también es difícil, no tienes experiencia, no tienes dinero, no tienes la solvencia, claramente tienes que meterte a un lugar primero para aprender y en segunda para ganar el dinero adecuado o suficiente para tú poner algo tú solo. Es algo complicado porque pues básicamente no sé qué le está pasando a mi boca. Parece que me puse un filtro, pero no necesito, no me puse un filtro de boca. Eh, Básicamente pensamos que no merecemos tener un sueldo porque no sabemos nada y en realidad no. Es un problema muy grave que, por ejemplo, cuando estamos estudiando y quieres llevar, no sé, la materia de, por ejemplo, aquí en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, tienen un plan de estudios en el que, pues, no te dan a profundidad, por ejemplo, si tú te quieres dedicar a caballos, a cerdos, no sé, metes materias que duran, creo que 2 meses. En 2 meses no aprendes todo. En el último trabajo en el que yo estuve, ganaba 330 pesos diarios. Era de 10 de la mañana a 6:30 de la noche, con una hora de descanso para comer cuando se podía y de lunes a sábado. Básicamente yo entré diciéndole a la doctora que no tenía la suficiente experiencia y mi intención no es quemar a esta veterinaria, pero sí hacerles entender pues a personas que son recién graduadas o que todavía no, que están estudiando, vaya, y que en algún momento va a llegar su oportunidad para meterse al ámbito laboral. Si queremos ganar experiencia, ya sabemos que sí. Yo también hasta cierto punto en algunos lugares he trabajado pues gratis, digamos, solamente por el hecho de aprender. Pero en esta veterinaria yo le comenté a la doctora que no tenía cierta experiencia, que no tenía tanto manejo en tal y tal cosa que pues no era grave. Yo ya tenía mi título, ya estaba egresada, ya estaba en proceso de sacar mi cédula, o sea, no estaba yo incurriendo en algo malo, porque hay veces que luego dicen, es que no tienes título y así, así. Bueno, el punto es que yo le dije que pues necesitaba apoyo. Soy una persona que lo que tú me enseñes lo aprendo rápido. Creo que muchísimas personas de las que estudiamos algo relacionado con medicina somos así. Yo le dije, básicamente no sé hacer varias cosas. Tengo experiencia en ciertas cosas, sí, pero no sé hacer varias cosas. Yo nunca llegué a mentirle, nunca le dije cosas que no eran, jamás mentí en mi currículum tampoco, o sea, no hice ni dije nada que no fuera cierto. El punto es que la doctora me pintó las cosas
como muy bonitas. Y me dijo, mira, aquí vas a aprender esto, aquello, y ya que tú sepas hacer las cosas, pues ya nada más mientras tengas dudas, me puedes preguntar así y así. Y ya nada más cuando tú ya sepas hacer bien las cosas que no sabes hacer, pues ya nada más es cuestión de que me digas, voy a hacer esto, doctora, ¿cómo ve? Le confirmo, me confirma, así como para darme el visto bueno, porque pues claramente es cierto, ella era la que tenía o la que tiene más experiencia. Entonces, pues era lo lógico que yo le pidiera como esta aprobación para poder realizar ciertos procedimientos o ciertos protocolos para seguirlos, ¿no? Tal vez tontamente creí, y con el paso de los días o el paso del tiempo me di cuenta que sí era muy real que yo tenía que hacer las cosas yo sola. Desde el primer día me dejó sola, casi como si estuviera a cargo de la clínica veterinaria. Eh, si yo tenía una duda de algún procedimiento que yo no hubiera realizado o que yo no tuviera tanta experiencia, como ella no estaba, tenía que contestar, que tenía que hablarle, perdón. El punto es que había veces que ella no me contestaba a la primera. ¿Por qué? Porque se escudaba diciendo que tenía una vida. Sí, claro que sí tiene una vida, pero también tiene una responsabilidad. Cosa que yo decía, bueno, a ver, si ella no es mala onda, se hubiera tomado la molestia de enseñarme, si es que en eso habíamos quedado, a hacer o realizar tal acción, tal cosa, tal procedimiento, o si tuviera como tal vez la forma para, no, más bien, podría haber sido como de que tuviera sus protocolos descritos tal cual, paso por paso, cómo se van a llevar a cabo dependiendo de la situación médica que se nos presente. Era un poquito menos probable que yo hubiera recurrido pues a ocupar de su ayuda, ¿no? Cosa que no pasó, cosa que muchas veces eh, yo dije, es que no me está contestando, y entonces la persona, el tutor, yo tenía que reaccionar conforme a lo que yo sabía, pero había muchos casos que yo no había atendido como tal, entonces no siempre me sabía los protocolos o no sabía cómo hacerle. Era en el momento en el que yo le hablaba por teléfono y pues toda la vida pasó así, pasaron 3 meses en los que yo tuve que aprender y agarrar todas esas habilidades por mi cuenta, porque prácticamente Mm, a mí nunca se me enseñó como habíamos quedado. Ya sé que tal vez fue mi error porque pues no firmamos como tal un contrato ni que dijera tal o cual cosa, pero creo que también es falta de responsabilidad del médico titular el hecho de que tú te lo están diciendo, no tienes mucha experiencia, hay procedimientos que no saben hacer y tú lo dejes a cargo, o sea, se me hace como muy mala onda. Aparte de que el hecho de que yo sacara adelante muchos procedimientos, muchos casos que se resolvieran en base a lo que yo estaba haciendo, aunque muchas veces yo le marcaba para pedirle como orientación, ya al final de los días, o sea, ya los últimos días, yo ya sabía cómo hacer tal y cual cosa, porque pues obviamente la experiencia ya te va dando como las armas. Pero de todos modos yo le decía, oiga doctora, es que voy a hacer esto. Así es, y yo nunca fui como de decir, a ver, yo voy a hacer lo que yo quiera, que no sé qué, y solo fueron 3 meses. No fue mucho que trabajé, a lo mejor adquirí experiencia, entonces no tenía como tal una experiencia muy sólida para decir yo ya puedo hacer lo que yo quiera, y menos si es un lugar que no es mío, en el que están pues en juego, ¿no? Digamos, la cédula profesional, eh, el patrimonio de otra persona. Por eso básicamente yo siempre le pedía como la orientación para que me diera como el visto bueno de lo que yo iba a realizar y de lo que yo iba a hacer con los pacientes, ¿no? Eso aunado a todo el maltrato que sufrí, y cuando me despidieron porque yo iba a renunciar, dije, ya nada más que llegue mi quincena y me voy. Yo no iba a hacer problema. Creo que el motivo por el cual me despidieron no fue el correcto y no fue el adecuado. Entonces me molestó un poquito, pero no voy a entrar en polémica. Lo único que yo quiero y lo único que deseo es que muchísimos de los egresados entiendan que no estamos para aguantar malos tratos y muchísimo menos malos salarios. Porque si tú estás haciéndote prácticamente responsable, por eso digo, de una clínica veterinaria, de un consultorio, aunque las instrucciones te las esté dando por detrás un médico que sabe más, prácticamente tú estás haciendo todo. No estás como para ganar 330 pesos.
Y si estamos adquiriendo experiencia, no es ético que nos quedemos solos en el consultorio porque puede haber una emergencia que tal vez nosotros no podemos resolver, y aún así yo resolvía varias cosas, aún así yo pude realizar varios procedimientos, pero si llega un punto en el que no podemos hacer algo, el médico titular es el responsable, y es una irresponsabilidad que deje a alguien que no sabe. Entonces yo también dije, ¿sabes qué? Bye, aquí no estoy aprendiendo, es como una balanza en la que tú tienes que poner, a ver, estoy aprendiendo, aunque me paguen poquito, pues no hay problema. Me están tratando bien, aunque me paguen poquito, pues no hay problema. Pero si te están tratando mal, no te están ofreciendo aprender o desarrollarte adecuadamente, y aparte te están tratando mal, o sea, no merecemos nosotros, aunque seamos recién egresados y no tengamos la experiencia suficiente, no merecemos este trato. Porque en algún momento ellos también estuvieron así, en algún momento también ellos no tenían experiencia, en algún momento también ellos no sabían hacer ciertos procedimientos, y aún así no los humillaron, no los lastimaron, no los trataron de una manera inadecuada, no les dieron un sueldo, a lo mejor les dieron un sueldo bajo, ¿no? O sea, tendrían que ser como más empáticos. Yo creo que a mí siempre me ha gustado muchísimo enseñar lo que sé, así que eh, pues este canal creo que será un canal para aprender, para que con nuestras experiencias nos vayamos ayudando. Y a mí me gustaría enseñarles lo poquito que sé, lo que he aprendido, para que ustedes como estudiantes y después cuando lleguen a la práctica clínica tengan como esas herramientas, o a lo mejor no todas, pero sí muchas de las herramientas que yo adquirí. Yo llegué a sentirme muy mal físicamente, cansada, agotada, estresada, y lo peor de todo es que a veces me sentía como una estúpida. O sea, sentía que no sabía nada, que pues que mis conocimientos no eran suficientes, que las calificaciones no habían sido suficientes, que pues que nunca iba a lograr pasar de eso, y que tal vez en un futuro yo ni siquiera merecía tener un buen suelo. Mm, la medicina veterinaria es muy bonita. Ayudar a los que no tienen voz es excelente, es maravilloso, te hace sentir como una heroína, como un superhéroe. Pero también hay colegas, dicen que el peor enemigo de un veterinario es otro veterinario. Muchas veces, y no estamos hablando de los que de verdad tienen como malas prácticas, estamos hablando de en general, muchas veces en general nos tiramos tierra entre nosotros por cualquier cosita. Por ejemplo, aquí, en mi caso, si yo fuera la doctora, porque yo lo he sido, yo he dado clases, he ayudado a personas que, no sé, por ejemplo, no entienden un tema, que en las prácticas no se adaptaron bien. He tratado, siempre fui en las prácticas como esa persona que si yo veía a alguien que no entendía, que no podía realizar algún procedimiento o algo, como que yo decía, a ver, yo te digo, mira, es así, o sea, nunca en mala onda. Eh, entonces, siento que todos deberíamos de compartir un conocimiento, porque al rato, porque después de unos días, unos años, nosotros ya no vamos a estar aquí y tenemos que dejar una huella importante como, no sé, profesionales de la salud, como una persona estudiada, como una persona que sabe, como una persona con experiencia. Siento que lo que podríamos dejar, aunque no seamos maestros como tal, es eso, precisamente, el ayudar a formar a los veterinarios del futuro. ¿Por qué? Porque en algún momento todos somos ese veterinario que no sabemos nada. Y eso es como ser muy empáticos con nosotros, con los personales de la profesión de la salud, con los médicos veterinarios que apenas están empezando, brindarles como ese apoyo y esas herramientas para que puedan llegar lejos sin que les cueste tanto. Siento que es una parte fundamental en nosotros que necesitamos cumplir y que no está mal, ¿sabes? O sea, no hay que ser como esas personas envidiosas, porque también yo lo viví, como de que no te voy a enseñar, porque pues tú no, tú esto, tú aquello, tú ya deberías saberlo, no sé, o sea, no debemos de ser así como tan egoístas con nosotros mismos, con nuestros compañeros, con nuestros colegas, porque eso va a marcar una diferencia, ¿saben? Entonces, este canal está creado como para personas que quieren aprender,
estudiantes que no saben realizar tal técnica, que no saben un truco de tal o cual este procedimiento. Mm, Estaré como brindando ayuda con mis conocimientos, porque también me encanta participar en esa, como pues en esa labor, ¿no? Como de que ayudar a las personas que no entienden un tema, como dejar una huella de lo que yo sé. A mí me encanta compartir el conocimiento que tengo, obviamente con nuestros colegas, porque no podemos pretender, que también en mi trabajo pasaba, que una persona, no es por demeritar a las personas que no tienen estudios. Yo tengo un papá que me sacó adelante, que me dio una carrera, que se chingó para yo poder, que se esforzó demasiado para que yo pudiera llegar hasta donde estoy, que se quitó tal vez a veces un taco de la boca para poder pagar mis estudios. Entonces yo no va por ahí, pero sí hay que entender el hecho de que si tú eres estilista canino y no has estudiado, claro que sí, si tú estudias, si tú te metes a estudiar y tú te relacionas en esto, pues tienes la oportunidad. Pero si tú solo eres un estilista canino que no tiene estudios, a veces incluso de, no sé, básicos como secundaria o prepa, no puedes pretender que tú eres algo que no eres. No puedes ni siquiera aplicar una vacuna porque tú no estás capacitado, pero aparte no tienes, pues vamos a llamarle el permiso, porque eso es usurpación de profesión. No lo puedes hacer, no lo puedes realizar. Solo un médico veterinario. Estudiantes, pues están estudiando. Ya sabemos que no deberían de prestar ese tipo de servicios, pero pues para eso están estudiando. En algún momento deben practicar. Y obviamente estos que son estudiantes van como de la mano, o sea, guiados por una persona que ya sabe qué hacer en caso de, por ejemplo, una reacción alérgica, un shock anafiláctico, por ejemplo, de que haya picado sin querer en una zona que no era, todo ese tipo de cosas. Que sepa cómo funcionan las vacunas, para qué son las vacunas. No nada más decir, a ver, este es un medicamento para el vómito, este es un antibiótico, este es un para el dolor, pero si no sabes hacer, precisamente nosotros estudiamos para eso, para saber dónde actúa tal medicamento, por qué no ocupé este antibiótico, por qué sí este antibiótico, por qué no ocupé este medicamento para quitar las náuseas, el vómito, por qué ocupé este otro, por qué no ocupar este desparasitante, por qué sí porque muchas veces eso es justo lo que ellos no saben. Precisamente por eso nosotros estamos estudiando. Por eso es que si tú eres estudiante o estás en proceso de terminar, tampoco es conveniente porque no tienes esa experiencia necesaria, pero sí puedes hacerlo con ayuda de alguien más. Precisamente es aquí donde entramos los que ya sabemos, los que ya tenemos un poco más de experiencia, aunque no tengamos los 15 años que tienen otros veterinarios. Precisamente, aunque no queramos reconocerlo, tenemos que ayudarnos. ¿Por qué? Porque es jugar con la vida de otros seres vivos que no queremos hacer, ¿no? Se supone que nosotros para eso estamos, para cuidar su vida también. Entonces, si nosotros ayudamos a formar un médico veterinario de la manera correcta, pues claro que estamos contribuyendo a cuidar y preservar la salud de estos animales el cual es nuestro objetivo, ¿no? También el cuidar la salud humana, pero hablando de los animales, es nuestro objetivo cuidar su salud. Precisamente por eso es que he creado este blog, este canal, en donde voy a dar tips, consejos y ciertos trucos, por ejemplo, para los estudiantes, para los que están en proceso de titulación, para los que tienen poquita experiencia, para los que ya tienen más, para los que no tienen nada de conocimientos porque apenas van a empezar, para los que les cuesta trabajo estudiar, a lo mejor un tip. Todo esto es lo que yo quiero lograr con este canal. Estas generaciones hemos tenido muchísimos problemas con base a los trastornos mentales que hemos padecido muchísimos. Con esto me refiero a que, por ejemplo, el estrés, la depresión, todas esas cosas que nosotros hemos vivido y que no siempre hemos estado preparados para ellos y para sobrellevarlos, porque también ir a terapia sale muy caro. Yo sé que es difícil, pero también si tú crees que tu estabilidad mental se está viendo lastimada por trabajar en la clínica, puedes buscarte otra cosa. Si tú crees que la veterinaria no es lo que tú deseaste, puedes cambiarte de carrera. Nadie te debe de juzgar si tú en algún momento dices, sabes que yo ya no, así como yo en este caso. Yo renuncié a mi trabajo después de que ya había tenido diferentes trabajos y en ninguno había sido tratada de la manera en la que me trataron. Aún así, yo decidí salirme
y decir, sabes qué, hasta aquí, yo ya no soporto, aunque a mí me vean ahí como una médica veterinaria, que muchas veces tampoco me veían como eso, como que es a veces difícil sentir que te dicen, señorita, está la doctora y justo tú eres la doctora, ¿no? Todo eso a veces lastima y te pone mal mentalmente. Debes de poner en una balanza si es necesario seguir practicando la medicina veterinaria o si es mejor abandonarla y estar en paz mentalmente. Nos vemos en la próxima. Yo soy Kat, soy médica veterinaria, pero también soy tu amiga de confianza.